Hola, soy Jesús Canales. En este tutorial vamos a construir paso a paso una aplicación de escritorio con Java Swing llamada TextStore. Trabajaremos con una estructura por capa sencilla, separando la capa App, que inicia la aplicación, y la capa UI, que construye la interfaz visual. Este será el resultado que vamos a lograr: una ventana con un diseño limpio y profesional, que muestra el logo de TextStore, el nombre de la empresa y el subtítulo Venta de equipos informáticos. El primer paso es crear un nuevo proyecto en IntelliJ IDEA. Aquí definimos el nombre del proyecto y preparamos la base de trabajo. En este ejemplo lo llamaremos TextStore App. Muy bien, vamos a crear el proyecto en IntelliJ. Hacemos clic en New Project. Vamos a agregar el app. El nombre de la aplicación será TextStore App. Vamos a guardar la aplicación en mi carpeta Java Programming. Vamos a verificar que no cree esto un repositorio. Verificamos que el sistema de compilación sea Maven. Verificamos que esté en JDK Amazon Corretto 21. En video anterior hemos explicado cómo poder descargar e implementar este JDK. Verificamos que no esté activado agregar código de ejemplo. En configuración avanzada vamos a poner el Group ID de nuestro proyecto. Será com.textstore. Verificamos el nombre del artefacto, TextStore App. Esperamos que cargue toda la configuración del proyecto. Cerramos por ahora esta pestaña del archivo pom.xml. Redimensionamos el espacio para la estructura del proyecto. Verificamos y ya estamos listos para empezar a trabajar. En el segundo paso, antes de escribir código, vamos a definir cómo organizaremos el proyecto. No colocaremos todo en una sola clase, vamos a separar responsabilidades para trabajar de forma más ordenada. Ahora creamos dos paquetes principales, App y UI. El paquete App se encargará de iniciar la aplicación, mientras que UI contendrá la interfaz gráfica. Muy bien, en esta oportunidad vamos a crear los paquetes. Hacemos clic derecho en Java, Nuevo, Package. Vamos a asignar el Group ID com.textstore. Y vamos a poner el nombre del primer paquete, App. Pulsamos Enter. Sobre este mismo paquete creado, hacemos clic derecho, Nuevo, Paquete, y borramos la parte de App, com.textstore. Y escribimos UI y pulsamos Enter. Ya tenemos la estructura, el paquete com.textstore. Dentro del paquete, dos carpetas, la carpeta App para la clase que iniciará la aplicación, la carpeta UI que contendrá el archivo que se encargará de crear la interfaz de la aplicación. Dentro del paquete UI, vamos a crear la clase TextStoreForm. Esta será la clase encargada de construir la interfaz gráfica de la aplicación. En el tercer paso vamos a crear formulario principal. Aquí definiremos la ventana, título, tamaño y los componentes visuales que formarán parte de la pantalla de inicio. Muy bien, vamos a crear la clase TextStoreForm. Vamos a la capa UI, clic derecho, Nuevo,
Java Class. Escribimos el nombre de la clase, TestStore Form. Pulsamos Enter. Ahora vamos a hacer un extends para poder crear el soporte principal, que es la ventana. Extends. Y escribimos aquí el componente JFrame. Como podemos apreciar, automáticamente reconoce que es una librería Java Swing. Luego vamos a declarar a manera de variables los componentes que vamos a utilizar en esta ventana. Empezamos con private, JLabel, y al primero le vamos a poner LBL logo porque va a contener el logo, esa etiqueta. El siguiente le vamos a poner private JLabel y le vamos a poner LBL title porque va a contener el título o nombre de la aplicación. Luego vamos a escribir private JLabel y vamos a poner LBL subtitle porque saldrá o se mostrará el mensaje a que se dedica TestStore. Ahora vamos a crear el constructor, ¿ok? Public TestStore form, correcto, y dentro de las llaves vamos a agregar el método que va a inicializar todos los elementos de la interfaz. Le vamos a poner de nombre ini.UI y le vamos a poner paréntesis y luego punto y coma. Este método, ok, lo que va a hacer es configurar la ventana. Vamos a agregar los métodos, configurar ventana, correcto. Luego va a inicializar los componentes o crear los componentes. Componentes. Ok. Una vez de crear los componentes, va a organizarlos dentro de la ventana. Vamos a crear el método configure layout, perdón. Y luego simplemente punto y coma. Vamos a configurar ahora la ventana. Utilizaremos el método private void configure window. Abrimos paréntesis, abrimos llaves y vamos a determinar el título de la ventana. Ponemos entre comillas, venta de equipos informáticos. Vamos a definir un tamaño, set size, y el tamaño será 500 de ancho por 550 de alto. Vamos a definir que la ubicación al momento de cargar la ventana sea al centro de nuestra pantalla. Le ponemos null en el set location, ok. Vamos a agregar también que el botón de cierre, ok, saque de memoria a la aplicación, pero lo haga desde el JFrame, ¿correcto? Luego vamos a comentarle también que esta pantalla o esta ventana no se va a poder modificar el tamaño. Y eso lo hacemos con el set resizable false. Muy bien, vamos a empezar a crear los componentes de la interfaz. En esta ocasión vamos a requerir de una imagen que será el logotipo de TestStore.
Para agregar una imagen al proyecto, lo primero es poder incluir esa imagen en el directorio de archivos y carpetas del proyecto. Para ello, voy a ir al explorador de Windows, voy a ir a mi carpeta principal Java Programming, que está en Documentos, voy a ir a la carpeta Test Store App, dentro de ella, doble clic en la carpeta src, doble clic en la carpeta Main, y aquí voy a encontrar la carpeta Resource. Doble clic en esa carpeta. Aquí voy a crear una carpeta, clic derecho, nuevo, carpeta. A esta carpeta le voy a llamar Image o Images. Ok. Dentro de esta carpeta voy a traer al logotipo. Ok. Voy a copiar aquí la imagen del logotipo y dentro de esta carpeta va a estar nuestro archivo como parte del proyecto. Si volvemos a Intel IDEA, veremos que también en la estructura del proyecto tenemos la carpeta Resource. Dentro de Resource está la carpeta Image. Dentro de Image está el archivo de imagen logo-store.png. Ahora que ya tenemos definida la imagen como parte del proyecto, vamos a empezar a crear los componentes. Empezaremos con el método Prebase Voids Initialize Components. Vamos a crear el elemento LBL logo que instancia el componente JLabel. Dentro de él vamos a determinar que este elemento, que no solamente puede contener texto, sino también puede contener imágenes, le voy a decir lbllogo.setAlignment, esté ubicado, ¿no? El componente esté alineado en el centro, respectivamente, de la ventana. Y luego, para poder cargar la imagen, voy a utilizar Image Icon. Ok, Image Icon es un componente de Java Swing. Voy a instanciarlo como icono escalado. Este elemento va a contener el resultado de un método auxiliar load scaled icon, es decir, va a cargar la imagen escalada al tamaño. Esta imagen va a provenir de una ruta, en este caso la carpeta image. Ok, y la imagen se llama logo-medio store.png. Esta imagen va a tener de ancho 240 píxeles y de alto 240 píxeles. Ahora, ¿qué pasaría si, vamos a ponerla aquí, si la imagen es encontrada, es decir, es diferente de null? Entonces, lbllogo.setIcon va a contener a la imagen escalada previamente. Pero si la imagen no es encontrada, entonces lbllogo va a cargar un texto. Este texto va a decir logo no disponible. Ok. Este texto va a tener unas características de fuente, setFont. Dentro de él, un componente llamado font. El tipo de fuente va a ser Tahoma. No es necesario que el texto esté resaltado, sino basta con que sea texto normal.
No es necesario un tamaño 16, pondremos un tamaño 14. También le daremos un color set foreground. Le daremos un color medio gris para que poquito dé la sensación de que está deshabilitado o no ha encontrado esa imagen. El level logo punto, le decimos que esto va a estar centrado horizontalmente en el centro. Muy bien, ya hemos definido dónde se va a cargar la imagen, pero tenemos aquí un método auxiliar y tenemos que definirlo. Para ello, nos ubicamos aquí en el cierre del método initializeComponents y le vamos a instanciar el método privateImageIcon con el nombre del método auxiliar, que sería loadScaledIcon, que tiene como elemento resourcePath, que es la ruta, ¿ok? Que tiene el ancho, que es un valor entero, que tiene el alto y es un valor entero. Dentro de él, tengo que decirle que necesito utilizar el componente URL. URL es el componente que me va a permitir a través de Java ir y buscar la imagen, ¿ok? Le voy a poner URL es igual getClass, ¿ok? Y punto getResource para que pueda obtener esta ruta y llevarla al componente o al elemento instanciado ImageURL. Luego le voy a decir qué pasaría si la imagen es igual a null. Es decir, si la imagen no es encontrada. Si la imagen no es encontrada, le vamos a decir devuelve null. Y si esto devuelve null, recordemos que lo que va a hacer Java es simplemente, si esto devuelve null, va a mostrar todos estos elementos. ¿Ok? Pero si la imagen sí es encontrada, ¿ok? Lo que va a hacer es ImageIcon. Vamos a instanciar original icon, ok, va a instanciar a la imagen y esa imagen va a traer la que ha sido obtenida a través de la URL. Asimismo, vamos a instanciar un scaled image, que es la imagen al tamaño, va a ser igual a original icon punto getImage, pero adicionalmente tenemos que decirle que tiene que llevarlo con los elementos respectivos, que en este caso es el ancho, el alto, y con eso tiene que modificar el tamaño respectivo. Y una vez que ha hecho eso, le decimos return new image icon, la imagen escalada. Quiere decir que esto es lo que mostrará cuando es encontrado. Y esto es el icono o la imagen escalada, ¿correcto? Entonces, en esta parte de nuestro código, hemos visto primero de cargar el elemento imagen. Todavía nos faltan más elementos o más componentes. Nos ubicamos en la línea 44, pulsamos un Enter para poder agregar los demás elementos. Bien, ahora vamos a continuar con los demás componentes. Vamos a trabajar ahora con el level title. Es igual a un componente
JLabel, el cual va a contener el nombre de la organización, Dash Store, ¿ok? Este elemento va a estar alineado al centro, ¿ok? Horizontalmente, claro está. Este elemento también va a tener unos formatos de fuente. En principio, el tipo de fuente será Tahoma. El estilo, aquí sí nos conviene un estilo resaltado. Vamos a poner bold, ¿ok? Y el tamaño lo vamos a poner en 34. Necesitamos un tamaño mayor. Recordemos que en la ventana será el texto que tiene que estar más visible, ¿ok? Por otro lado, también le vamos a poner un color. Para ello, LBL title, ¿ok? Punto set foreground. En este caso, vamos a asignar un color personalizado y para ello utilizamos un componente llamado new color. Y dentro de new color vamos a poner los valores RGB para establecer el color. En este caso utilizaré los valores 25,53,103. Esto me va a permitir tener un color medio azulado para TextStore. Ya tengo el título, ahora me toca trabajar el subtítulo. LBL subtitle es igual a new JLabel. Entre paréntesis, el texto será venta de equipos informáticos, ¿correcto? Dentro de ello también hay que agregar la alineación LBL, subtitle, set alignment, component center. También vamos a agregar una fuente, subtitle, set font. En este caso no necesitamos que esté súper resaltado, basta con un texto plano y el tamaño, quizás 14 es muy poco, vamos a ponerle 16. Por otro lado, también le vamos a poner un color, perdón, LBL, subtitle, foreground, y los valores que vamos a agregar aquí van a ser 0,140 y 180. Son valores RGB que pueden a través de una página conseguir estos valores para poder determinar los colores respectivos del texto. Hasta aquí hemos creado los componentes. Recuerda, tenemos la imagen, ¿ok? El logotipo, el texto, Text Store, y también tenemos el subtítulo. Ahora, antes de este método, vamos a empezar a trabajar en organizar los componentes. Ahora vamos a organizar los componentes. Para ello vamos a utilizar el método private void configure layout. Dentro del configure layout, es decir, dentro del JFrame, vamos a agregar un componente que se va a llamar JPanel y vamos a crear con el nombre panel principal es igual a new JPanel. Este JPanel o panel principal va a tener un color de fondo, set background, y le vamos a poner un color blanco de fondo a ese JPanel. Dentro del JPanel le vamos a decir que vamos a ordenar los elementos, ¿ok? Los vamos a ordenar a través de un box layout.
El box layout va a permitir organizar los elementos de arriba hacia abajo, pero este panel principal va a estar centrado y va a tener un espaciado de bordes, ¿ok? Bordes vacíos, le pongo aquí New Empty Border, y los valores que le voy a dar es 35 píxeles desde el borde del J-frame al J-panel, desde arriba hacia abajo, 30 píxeles del lado izquierdo, ¿ok? 35 píxeles desde abajo y 30 píxeles del lado derecho, ¿ok? Ya tenemos el panel, ahora vamos a empezar a agregar los elementos. Panel principal, punto add, y dentro de él vamos a empezar agregando una cajita o un espacio en blanco para que no empiece pegado al borde, un espacio. Luego vamos a agregar el elemento o el primer componente que es el logo. Luego vamos a agregar otro espacio. En este caso, el espacio va a estar conformado por una determinada cantidad de píxeles. Create Vertical Glue y le voy a poner 20 píxeles. Es el espacio que habrá entre el logo y el título. Ok. Aquí es vertical, perdón. Aquí no es vertical glue, aquí es vertical stru. Ok. Que es parte de la estructura. Luego le digo panel principal, punto, otros 20 píxeles, pero para que no esté muy separado el título del subtítulo, le vamos a poner la mitad. Ahora tiene que agregar al subtítulo, ¿ok? Y como el subtítulo es lo último, pues al final que le agregue otro espacio en blanco, ¿ok? Significa que la organización es de la siguiente manera. Espacio vacío, logotipo, 20 píxeles entre el logotipo y el título, 10 píxeles entre el título y el subtítulo y por último otro espacio vertical en blanco. Con esto hemos terminado de crear los elementos de la interfaz y adicionalmente le voy a decir que set content pane, todo eso va a estar contenido por el panel principal. ¿Ok? En el cuarto paso, pasamos a la capa App. Aquí creamos la clase App Launcher, que será la encargada de iniciar la aplicación. Dentro de App Launcher escribimos el método main, que es el punto de entrada del programa. Desde aquí se crea el objeto de la interfaz y se muestra la ventana. Muy bien, ahora vamos a crear en la capa de aplicación un nuevo Java Class. Clic derecho sobre App, nuevo, Java Class. Se llamará App Launcher. Este será el encargado de inicializar la aplicación. Ok, dentro de esta clase agregamos el método main. Podemos hacerlo con las siglas PSVM y pulsamos Enter. Y dentro de él vamos a utilizar Swing Utilities para poder determinar que pueda ejecutarse de manera correcta cada una de las sentencias de Java Swing. Agregamos estas líneas, ¿ok? Y dentro de él vamos a instanciar a TestStoreForm. Le vamos a poner de nombre formulario. Es igual a un new TestStoreForm. Y le digo que el formulario debe ser visible. Con esto ya tenemos lista nuestra
Java Class que va a permitir ejecutar la aplicación sin ningún problema. Llegamos al paso número 5. Llegó el momento de ejecutar la aplicación. Ejecutamos la aplicación haciendo clic en el botón de ejecutar y a partir de ello se mostrará el formulario resultante.